La clase de hoy es bastante complementaria de la que sigue. Son dos temas importantes para los estudios urbanos contemporáneos, pero que se revisan, o que por lo menos yo lo reviso, a través de la información que existe sobre dos civilizaciones que son súper importantes para el desarrollo de la humanidad, como son Grecia y Roma, cada una con sus propios énfasis. La primera clase entonces se llama Estructura Urbana y Espacio Público. La idea de la clase es justamente introducir estos dos conceptos que son súper importantes, pero a través de las ideas o a través de lo que nos deja la historia urbana de Grecia. Y la clase siguiente, que es la clase 7, es sobre infraestructura y equipamiento, que son otros dos conceptos que son importantes y que se revisan a través de lo que nos deja la historia de Roma. Entonces vamos a comenzar con esta clase. Respecto de Grecia en particular, cosas importantes son justamente estas ideas que nos deja esta civilización, que se desarrolla entre el 2000 a.C. y el 300 más o menos antes de Cristo, ¿cierto? Ya no cuando se desarrolla toda la historia de la cristiandad ya no existían los griegos como tales, eran varias ciudades y varias civilizaciones distintas, mezcladas. Y aquí, bueno, el gran conquistador que generó que esta civilización fuese un imperio fue Carlomagno. Ustedes deberían saber esta cuestión histórica más o menos. Pero hay dos conceptos súper importantes que nacen en esta época. El concepto de ciudad ya empieza a aparecer en la literatura. Evidentemente antes había ciudades, lo hemos revisado. Anteriormente a estas civilizaciones, varios milenios atrás, el asentamiento humano existía. No obstante, el concepto de ciudad no estaba desarrollado. Y ustedes saben que los griegos desarrollan este concepto a través de una palabra que es la polis. Vamos a hablar un poquito de qué significa ese concepto. Y un segundo aspecto importante que también va a ser trascendental para el desarrollo de la humanidad es el concepto de democracia, ¿cierto? Ya incluso es una idea hegemónica, a pesar de que en épocas anteriores no lo ha sido, pero ya estamos hablando de que la ética contemporánea occidental, salvo en China, eh, habla de que la democracia es algo importante para el desarrollo de la humanidad. Y eso nace justamente en esta civilización. No había aparecido hasta ahora, ¿cierto? Ustedes más o menos saben eso. La organización política es importante, por eso también hablamos de la importancia del concepto de ciudad cuando hablamos de la cultura griega. Eh, la isla de Grecia es una isla con una geografía bastante montañosa y por lo tanto eso generó, y eso cuando hablamos, ¿se acuerdan de localización y de organización de las ciudades? La geografía era algo importante y generó que con esta geografía dificultosa para poder generar grandes explanadas de ciudad, eran más bien ciudades pequeñas y eran ciudades independientes entre sí, tenían una cultura, un idioma, eh, y algunas particularidades que compartían, pero el resto eran cuestiones independientes. De hecho, el tema de la democracia solamente se va a desarrollar en una de todas las ciudades griegas, que eran bastantes, ¿cierto? Que es Atenas. El resto de las ciudades eran, a pesar de ser un imperio griego y una gran civilización, el resto de las ciudades no eran democráticas o no tenían esta idea de democracia por lo menos. Vamos a hablar también de cómo era la democracia, que no es tan poco como la conocemos hoy. Entonces Grecia es un grupo de ciudades-estado, eso también es importante, hay una forma de organización que es ya bastante más compleja, se le llama estado, y que se unen regularmente en pos de defenderse de un enemigo común. Eso también une a la cultura griega. Las capacidades de defensa, además de proteger un territorio específico, ¿cierto? Cuando hablamos de temas territoriales también es importante. Están ubicados en una isla y la isla se protegía en común, y eso también generaba que esta civilización fuese una sola y no muchas pequeñas. Ahí están más o menos todas las ciudades que habían en torno al mar Egeo en las islas griegas, o sea, un montón de ciudades, ubicadas preferentemente también cuando hablamos de temas de localización, ubicadas en el centro del mar Mediterráneo. El mar
donde se movían la mayor cantidad, ni siquiera la mayor, como el 100% de las mercancías del mundo en esta época se mueven por el mar Mediterráneo. Casi no existía civilización, como o civilizaciones complejas que comerciaban en otras partes del mundo, a pesar de que ustedes saben que en Latinoamérica sí había algún tipo de desarrollo, pero en esta época todo el comercio mundial pasaba por el mar Mediterráneo, ¿cierto? Conectando eh, Oriente Medio con Europa, con Asia y por abajo con África, que eran donde estaban las principales civilizaciones. Entonces esta localización privilegiada les permitió también un esplendor gigantesco, y lo que habíamos hablado también en otras clases antes, la posibilidad de tener excedentes de comida, excedentes de materiales y un montón de cuestiones que les permiten desarrollar otro tipo de actividades como las matemáticas, como la filosofía, como la cuestión religiosa, etc. Estas ideas de geografía compleja y de que ciudades no podían expandirse mucho más, los lleva a que en general las ciudades no tenían más de 20.000 habitantes, que es un número bastante pequeñito. Cuando hoy día hablamos de 20.000 habitantes, estamos hablando de ciudades muy, muy pequeñas, ni comparadas con las megalópolis que tenemos hoy día. En general, había 5.000 habitantes, era el promedio, y también esto tenía relación con una cuestión filosófica. Los griegos se pusieron a pensar en cuántas personas deberían vivir, cuántos habitantes debería tener una ciudad para que fuese eficiente, y eso también es una cuestión que nos dejan los griegos, y como la parte relacionada con cómo pensar la ciudad. Entonces, cuando la población crecía más allá de estos límites de entre 5.000 y 20.000 habitantes, lo que se hacía básicamente era fundar nuevas ciudades, y por eso ven ahí ustedes ese mapa lleno de ciudades tanto en las pequeñas islas griegas como en los bordes de la gran isla. Respecto de la organización de la ciudad, y aquí entramos ya en materia, hablamos de la organización de la ciudad cuando hablamos de estructura urbana. ¿Cómo se organiza esta ciudad? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cierto? ¿Cuáles son los barrios, diríamos ahora, pero cuáles son sus partes en esa época? ¿Cuáles son sus principales vías de conexión? ¿Cómo se ordena, cómo se organiza el espacio? Eso es estructura urbana. En Atenas, que es la ciudad que ustedes están mirando ahora, esa es una foto de la ciudad actual, ¿cierto? Así es el desarrollo urbano actual de Atenas. La geografía montañosa determinó la estructura urbana, determinó la forma en que se organizaba la ciudad. Y en la cima, en la parte más alta, estaba lo que hoy día conocemos como la Acrópolis, que es como la ciudad de los dioses. Eh, ¿Cierto? Que corona esta ciudad montañosa con un espacio dedicado no a la vivienda, no a otros usos, sino que exclusivamente a los templos religiosos. En esta parte de la ciudad no vivía nadie, no vivía ni el emperador, ni nada, sino que solamente eran templos que incluso no se podían visitar por dentro. En sus interiores tenían grandes esculturas dedicadas a sus dioses, pero ni siquiera se podían ver. Si uno iba a la parte de los templos, uno tenía que estar fuera del templo y orar a los dioses griegos por fuera. Eh, no, no tenían la posibilidad, salvo los sacerdotes, de entrar a los templos, y eso era también una cuestión interesante. Eso ordena en alguna medida la ciudad. La estructura urbana en el sentido de los principales ejes y las principales vistas de la ciudad están pensadas en mirar la Acrópolis. Y eso es importante, es una ciudad diseñada desde sus espacios públicos, desde sus principales conectividades y vialidades, peatonales evidentemente, no había automóviles en esta época, y luego todas sus partes y todos sus barrios en función de esta pieza central en la parte más alta de la ciudad que se llama Acrópolis. Ahí hay una recreación de cómo podría haber sido esta ciudad. Ustedes más o menos reconocen algunos de los elementos. Esta no es Atenas, esta es Priene, una ciudad un poquito más pequeña, pero que tenía estas condiciones. Una vivienda rudimentaria, orgánica, ustedes la ven ahí, bastante pequeñita, pero ordenada por algún tipo de traza reticular. El carácter montañoso de Atenas no permite este tipo de estructuras, pero por eso se usa en general para entender el tema de la estructura urbana el dibujo de la ciudad de Priene.
Y aquí aparecen también, dentro de la trama urbana, distintos elementos que van a empezar a ordenar los elementos urbanos. En este caso, el ágora, una cuestión importante para los griegos, era el espacio de la conversación, el espacio público por excelencia. De ahí va a venir la idea, antes tampoco existía, la idea de plaza central, la idea de plaza mayor, la idea de plaza de armas, en el caso de después los españoles van a tomar esta idea que aparece en la civilización griega, que después traspasada a la romana, cuando Roma conquista Grecia, y luego es pasada a Latinoamérica, cuando los españoles conquistan Latinoamérica. Entonces ahí hay un traslado de una idea súper importante para la estructura urbana contemporánea, y ya nosotros consideramos que esto es casi natural, ¿cierto? Que la generación de una plaza central es como clásica. Todos, cuando hacemos pequeño proyecto intuitivamente de diseño urbano, vamos a colocar plazas centrales y después vamos a distribuir otro tipo de cosas. Bueno, esa idea no estaba hasta los griegos. Entonces, eso era una cuestión importante. En este caso, el tema del ágora era importante. Otra cosa, otros elementos que aparecían eran los gimnasios, los estadios, los baños públicos, la sanitización, lo sanitario. En este caso, no como hospitales, sino que como espacios para la higiene de las personas, que eran colectivos. Aparecen en la ciudad, y otro tipo de cosas importantes que son justamente lo que aparece aquí, que no sé si ustedes lo habrán escuchado en clases de historia, pero me parece importante también porque también se replica en distintas fórmulas o en distintas organizaciones de la ciudad o estructuras urbanas. Aparece este concepto que es la estoa. La estoa es un edificio que está en torno a la plaza central, que es un edificio cerrado, pero que tiene, por un lado está abierto con columnas hacia ese espacio central, y que les permitía a los griegos seguir la discusión pública, seguir el tema del espacio público, cuando había mal tiempo. Entonces el ágora, como un espacio abierto, era un poco más complejo. Lo que hacían era justamente eh, eh, estar en las estoas, que eran estos espacios tipo galería, que eran para la discusión pública, espacios públicos, que eran interiores. Y esa cuestión es importante también porque es una tipología arquitectónica y urbana que se va a replicar eh, en distintas formas de estructura urbana. La Plaza de Armas de Santiago tiene sus propias estoas, son los portales, ¿cierto? Me imagino que han ido a la Plaza de Armas y conocen el portal Fernández Concha, o el portal Bulne, que son justamente esta idea de un espacio público que acompaña a la gran plaza, que permite resguardarse en épocas de mal tiempo y seguir desarrollando las actividades públicas, hoy día transformadas en comercio, ¿cierto? Otras grandes estoas que han sido convertidas y han sido como reformuladas, están en el caso, por ejemplo, de Milán, enfrente, o en verdad como diagonalmente al Duomo de Milán, que es la gran catedral milanesa. Se desarrolló una estoa, o la idea de una estoa en en la época romana, que cuando los romanos gobernaban Milán. La gracia que tiene es que eso se transforma en la primera galería comercial del mundo. Estamos hablando del año 500 después de Cristo, y es básicamente comentada hoy como, cuando estudiamos las estructuras urbanas, como el primer mall del mundo. Estamos hablando de hace 1500 años. Entonces estos espacios que antes eran para la discusión pública se han ido convirtiendo más hacia el comercio, más hacia el consumo, y eso también, bueno, depende también de el modelo económico que se esté desarrollando. En este caso, Grecia nos entrega esta idea tipológica que se va a repetir. Y luego en la cima están los templos y están los principales edificios eh, relacionados con las actividades religiosas, y en alguna medida también el deporte. Ustedes saben que en Grecia el deporte también está asociado a las cuestiones religiosas, ¿cierto? Las Olimpiadas, el nombre viene de Olimpo. El Olimpo era el espacio de los dioses, o el reino de los dioses. Entonces, el deporte estaba muy relacionado también a las cuestiones religiosas, a las cuestiones de los dioses. Eso también es importante porque también define una forma. Si se fijan, la idea de aquí es justamente presentarles que hay algunas ideas que van más allá de la estructura urbana, que son ideas filosóficas: la idea de un espacio abierto de la discusión pública, la idea de un espacio deportivo muy cercano a lo religioso, la idea de lo religioso en la cima y en la parte más alta de la ciudad,
son ideas que son filosóficas, pero que se transmiten y que se traspasan a la estructura urbana y explican, en alguna manera, cómo se organiza la ciudad, cómo son sus partes y cómo el resto de la ciudad se organiza en función de estos grandes espacios, o nacen de estos espacios, o se conectan, o alguna forma o algún orden desarrollan para justamente colocar en valor estas ideas que van más allá de la ciudad, que son ideas filosóficas. Entonces, respecto de la estructura urbana propiamente tal, que es justamente esta idea de relación de los elementos de la ciudad y el orden entre las partes, hay elementos endógenos y elementos exógenos. Lo hemos ido mencionando durante el, el desarrollo de la clase y de los elementos que nos deja la cultura griega. Elementos exógenos que son exteriores, que no dependen propiamente de la ciudad o de la civilización, ¿cierto? Que están dados por otros factores, por factores externos. La topografía, ¿cierto? A pesar de que hay algún grado de elección de la localización, las condiciones montañosas, por ejemplo, de la cultura griega, estaba dada por la topografía de la isla, no se puede elegir, más allá de que se pueden hacer algunas cosas como mover tierra y ese tipo de cosas, pero volar un cerro es bastante más difícil. Tipos de suelo, la capacidad de soporte, la calidad del suelo, por ejemplo, si nos permite cierto tipo de vegetación, cierto tipo de plantaciones, o no, o es de mala calidad y por lo tanto no permite la agricultura, etcétera. Los cursos de agua, ¿cierto? Que evidentemente también hay un grado de elección, ¿cierto? Uno siempre como, si te dan a elegir dónde colocar un primer asentamiento humano, evidentemente uno lo coloca cerca del agua, pero ¿cuánta agua trae eso de un año a otro? Si permite o no, si tiene los sedimentos más fértiles o ese tipo de cuestiones tampoco son elegibles, están dadas por la naturaleza. El tipo de vegetación tampoco es elegible. El clima o el microclima también es un elemento exógeno, no está dado por lo que podamos hacer. Características ambientales, ¿cierto? En general, topografía, clima, vegetación son características ambientales. Y otras cuestiones relacionadas con las características paisajísticas, es decir, ya no la cuestión relacionada con el sentir de los elementos de la naturaleza, sino que con la posibilidad de mirar los elementos de la naturaleza, ¿cierto? A eso llamamos paisaje, distinto de ambiental, ahí hay que hacer alguna diferenciación. Cuando hablamos de ambiental, hablamos de cuestiones relacionadas con los sentidos de esos elementos más allá de la vista, ¿cierto? Como, o el uso, la cuestión funcional es la condición ambiental, mientras que la condición paisajística es la cuestión relacionada a la vista y a y a la admiración. Y por otro lado, los elementos endógenos, ¿cierto? Que sí son propios, sí son propios de cada cultura o de cada ciudad, que son justamente los usos de suelo. Vamos a profundizarlo esto en las clases posteriores que son sobre análisis urbano. Dentro del análisis de suelo, la vivienda, el comercio, las oficinas, todos los diferentes usos de la ciudad. El sistema vial, que es una cuestión distinta, el sistema vial principalmente es público, también privado cuando estamos hablando de las carreteras concesionadas, por ejemplo, pero en general el sistema vial es justamente ese espacio que nos permite movernos, distinto también del sistema de áreas verdes o de espacios públicos, que es justamente el área también pública, pero que nos permite permanecer. El equipamiento, que es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, pero también es distinto, es parte de los usos de suelo, está como dentro de los usos de suelo, pero son específicamente temas no residenciales, ¿cierto? Aquí eliminamos el tema de la vivienda, el equipamiento es todo uso que no es vivienda y que no es industria. Vamos a hacer grandes grupos, y eso está dado un poco por la literatura en general, universal del desarrollo o de la planificación urbana. Los tres grandes grupos de usos de suelo son la vivienda, el equipamiento y la industria, que son elementos distintos. Luego están los barrios, las zonas, los sectores, hay distintas formas de nombrarlo. Barrio es un concepto bastante más complejo porque incluye temas de identidad, ¿cierto? Cuando uno le pregunta a otra persona como cuál es su barrio, quizás todos tenemos límites distintos respecto a lo que pensamos que es el barrio, por lo tanto es una cuestión más difícil de conceptualizar en el espacio, pero también se puede. Las zonas, las unidades vecinales, etcétera, eso es más fácil porque tienen límites administrativos, como los límites de un país, en este caso en la escala del barrio. Pero el concepto de barrio es bastante más complejo. También podemos entrarnos en eso, pero no tiene mucho sentido en esta clase, pero
pero podemos conversarlo más adelante, ¿cierto? ¿Qué es un barrio? Y luego el soporte infraestructural, que es justamente el tema de la siguiente clase, que es la infraestructura urbana. O sea, estamos hablando de todos estos elementos. Usos de suelo, sistema vial, sistema de espacios públicos y áreas verdes, el equipamiento de distinto tipo, los barrios y las zonas, y el soporte infraestructural o la infraestructura urbana. Aquí hay un ejemplo de análisis de estructura urbana. Me imagino que han visto este tipo de imágenes antes, son bastante tradicionales del análisis urbano, y aquí se diferencian justamente estos elementos que hemos estado hablando. Estructura vial, sectores residenciales, sectores de otros usos, por ejemplo, ahí claramente ese es un sector industrial. Vamos a hablar también de los colores que se usan normalmente para este tipo de planos y diferenciaciones, porque hay algunas normas no muy específicas, pero sí hay algunas cosas que uno debería saber, como por ejemplo que los colores morados o azulados son siempre de sectores industriales. Pero eso lo vamos a ver después. Vemos límites, ¿cierto? Vemos sectores al interior de la ciudad, seguramente ese es el sector central, ¿cierto? Tiene otro color y además está atravesado por el principal eje de la ciudad, y justamente acá hay otro gran eje de la ciudad. Esto es una caracterización de una ciudad en Argentina, ¿cierto? Que tiene justamente estos elementos, espacios deportivos, los reconocen allí, espacios de otro tipo, las áreas verdes de la ciudad, etc. Entonces, así se expresa esto, lo que conversábamos antes, justamente de elementos endógenos y exógenos. Por fuera ustedes ven también estructura de tipo natural, acá el mar, también se expresan en la estructura urbana, también determina la estructura urbana. Lo importante también acá es considerar que cuando nosotros vemos este tipo de elementos o este tipo de planos, tenemos que diferenciar muy bien si es una ciudad que estamos estudiando, si existe, y la estamos estudiando, la estamos caracterizando, o si es una propuesta. Porque así también se exponen o se expresan los planes reguladores, que son propuestas de futuro, son planificación urbana, habíamos hablado un poco de la planificación anteriormente. Entonces hay que diferenciar muy bien, aquí este plano dice estructura urbana actual, ¿cierto? Esto es lo que hoy día existe. Distinto del plano que puede ser bastante similar, pero que es el plano del futuro, cómo va a ser la ciudad en el futuro, cómo se va a distribuir, ordenar y estructurar la ciudad en el futuro. Eso es importante saberlo y reconocerlo. Volviendo un poquito al tema de Grecia, aparecen cuestiones importantes como lo que les comentaba antes, el concepto de polis, que no es una definición propiamente espacial, no es que la polis sea justamente lo que está dentro de un límite urbano, sino que es una definición relacionada con la sociedad, la política, el debate, la vida pública, la vida intelectual en un espacio determinado, ¿cierto? Es un concepto más sociológico, pero que tiene relación con una forma de organización de un espacio específico. De ahí el concepto polis llega hasta nuestra época, no como parte de los estudios urbanos, sino que justamente como el espacio de la política, el espacio de la toma de la toma de decisiones, pero justamente esta idea compleja que expresan principalmente los filósofos griegos, habla un poquito más de esta cuestión de una sociedad que se organiza de forma política y que tiene una vida pública que se desarrolla en espacios públicos y en un lugar específico que se llama ciudad. Eh, y eso no aparece conceptualizado filosóficamente hasta ahora. Por eso también es importante reconocerlo. Respecto de la democracia, también habíamos hablado de que evidentemente esta democracia tenía sus límites, o esta protodemocracia, por así decirlo. Una cuestión importante para el desarrollo de estas ideas justamente en el clima. El clima en estas ciudades griegas, o principalmente en Atenas, donde se desarrolla la idea de democracia, es una actividad que permite, o es un clima que permite una actividad al aire libre y la capacidad de reunirse casi todo el año. El clima en Grecia es increíble, casi no llueve, casi no hace mal clima. Por lo tanto, la actividad pública era lo principal y era súper importante para la cultura griega. Eh, Había esclavitud, y eso permitía también, para bien o para mal, que los ciudadanos, que eran una categoría determinada de la estratificación social de Grecia, tuvieran tiempo para este tipo de cosas, para la filosofía, para la matemática, etcétera, etcétera. Eh,
Y en ese sentido también la arquitectura tiene mucha relación con la filosofía en esta civilización. La arquitectura en alguna medida le da soporte a las ideas filosóficas que se desarrollan. Los arquitectos tenían mucha relación con los filósofos, hombres, es decir, digo arquitectos no porque hay un sesgo sexista de mi parte, sino porque los ciudadanos en Grecia eran hombres mayores de 21 años con propiedad privada, o sea, con terratenientes o con propiedad en la ciudad, ¿cierto? Esas eran las condiciones para generar, o sea, de este curso seríamos ciudadanos, yo nomás, el resto ninguno, o ninguna, ¿cierto? A menos que alguien tenga muchas propiedades por ahí y no lo sepamos. Espero que sea así. Entonces ahí está como este límite a la supuesta democracia griega, justamente tiene relación con esta capacidad de ser ciudadano solamente de algunos pocos elegidos por distintas características relacionadas también con el tema urbano. Ser propietario de un suelo o de tierra en el campo te da un estatus. Tener propiedad de tierra, tener propiedad urbana, eso también es importante. Entonces la planificación de la ciudad no consideraba muros entre los cívicos y los ciudadanos porque eran básicamente una misma cosa. Las grandes casas de los ciudadanos de bien, hombres mayores de 21 años, propietarios, eh, eran casas abiertas, podían ser traspasadas eh, o podía entrar a esos espacios privilegiados de la ciudad también, en torno a los mejores barrios, diríamos ahora, no a los barrios de agricultores o de artesanos, podían entrar ahí sin ningún problema, no había este concepto tan fuerte que tenemos ahora justamente de propiedad privada, porque no había, porque los ciudadanos, lo cívico, lo público, la democracia eran cuestiones que eran como una sola cosa, como una sola gran idea. Esto siempre de nuevo en Atenas, no en otras ciudades griegas que como sabemos sí tenían otros conceptos y relacionados con su propiedad y con la familia y todo eran bastante más celosos, como los espartanos u otras ciudades griegas bastante más violentas. Entonces ahí está como toda esta cuestión relacionada con la democracia, el espacio, la tierra, la propiedad, la capacidad de ser ciudadano en función de tu capacidad de ser propietario de un pedazo de la ciudad. Eh, Tiene toda esta cuestión de, también lo que hablamos antes, del concepto, conceptos bastante transversales, ¿cierto? Democracia, polis, espacio público. Otra cuestión importante, y ahí nace un poquito también esta idea de los 5.000 habitantes, eh, o entre 5.000 y 20.000 habitantes que tenía una ciudad ideal. Esta idea viene de Aristóteles, ¿cierto? Cuando Aristóteles tiene algunos, no es parte central de su obra, pero sí algunos elementos relacionados con pensar la ciudad, filosofía de la ciudad. Aquí nace también, antes no existía más allá de algunos tratados de cómo diseñar ciudades, aquí están los primeros como tratados sobre el tema urbano. Y dicen que la ciudad, la polis, es una comunidad política y por lo tanto el número de habitantes depende de cuán efectiva sea la toma de decisiones. De nuevo, la ciudad, el tamaño de la ciudad relacionado con la política, con la polis, con el espacio público. Una ciudad muy grande no permite la democracia directa, para ello era muy importante la democracia directa, y si no la permite, por lo tanto es una ciudad que no es eficiente. Entonces, Aristóteles va a decir 10 personas no es una polis, ¿cierto? Tomar decisiones entre 10 personas es un carrete, es un grupo de amigos, no es una ciudad. 10.000 tampoco, porque no permite la democracia directa. Entonces el espacio eficiente se divide en 5.040 partes, para decir, porque ese es el número de ciudadanos que permiten una democracia plena, directa, donde los cargos van siendo traspasados y a todo el mundo en alguna parte de su vida le toca tener un cargo público. Esa es la idea de democracia que había. Entonces había 5.000 partes que eran, no 5.000 habitantes, 5.000 partes de la ciudad, 5.000 pedacitos de tierra repartidos en familia. Y 5.000 serían los ciudadanos óptimos para el desarrollo de una democracia plena. Y por lo tanto, cuando hablamos de entre 5.000 y 20.000 hablamos de esto, de entre 5.000 personas, que son como lo mínimo, y 20.000, que es como esas personas más su familia. Volvemos al tema del espacio público. Esto, no sé por qué se me repitió un poquito la imagen, pero bueno, volvemos a Priene,
donde vemos que los espacios públicos son los que estructuran la ciudad. Es casi como si pensáramos que primero en el espacio o en el territorio se colocaron estos grandes espacios públicos y luego la ciudad se diseñó en torno a esos espacios, que no es muy distinta de cómo planificamos ciudades hoy. Si yo les paso un trozo, un papel en blanco y les digo tracen una ciudad, seguramente lo primero que harán será colocar los principales espacios públicos, después las vialidades que conectan esos espacios públicos y luego el resto de la ciudad, luego lo que rellena. Y así se ve claramente en Grecia. Respecto también del espacio público, que tiene que ver con el espacio donde se toman las decisiones públicas, a eso viene, que cada vez es menos, ¿cierto? Sabemos que hoy día en el espacio público no nos juntamos a tomar decisiones sobre la ciudad, eso se da en otros espacios, pero tenía todas estas consideraciones el espacio, todas estas dimensiones, una dimensión legal, ¿cierto? El espacio público, y esto ya cuando estamos hablando de conceptos urbanos, ya no griegos, sino que contemporáneos. El espacio público es una separación formal del espacio privado. Eso es importante, la ciudad se configura en base a dos tipos de espacios, público y privado. Después vamos a decir, bueno, hay cuestiones intermedias, un mall, por ejemplo, que es público, es privado, bueno, no saben muy bien, pero finalmente hay como una especie de dicotomía público y privado. Pero al mismo tiempo, a pesar de ser público, se supone que es un espacio abierto que todos podemos aprovechar, está sometido a cierto grado de regulación por parte de la administración pública, que nos va a decir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en un espacio público, ¿cierto? No es el espacio de la libertad, a pesar de que filosóficamente sí podría serlo, sino que es un espacio que tiene bastantes regulaciones. Físicamente, es el suelo libre de construcciones, de equipamientos colectivos, servicios públicos, ¿cierto? El espacio libre. Pero a pesar de ser libre, puede ser abierto o cerrado, lo vimos antes, ¿cierto? La diferencia entre ágora y estoa. Puede ser también planificado, como lo vimos en Grecia, pero también puede ser espontáneo, ¿cierto? Esas pequeñas plazas que nacen en esos lugares donde no pensábamos colocar una plaza, pero resulta que quedó un espacio allí y se transformó en un espacio público. Eh, También puede ser. Y se supone también que físicamente es garantía, tiene una cierta garantía de accesibilidad a todos los ciudadanos. Después vamos a decir como, bueno, quién es ciudadano y quién puede y quién no puede estar en el espacio público. También hay como bastante diferenciación respecto de eso, ¿cierto? Pero finalmente se supone que hay una garantía de que en ese espacio público podemos estar todos y todas. Respecto de los usos de ese espacio, del espacio público, están el esparcimiento, el acto colectivo, el transporte, las calles son espacio público, las actividades culturales, comerciales, siempre y cuando, por ejemplo, no esté regulado, dijimos legalmente, no hay una regulación específica que prohíba el comercio, y ahí está todavía también esa dicotomía. El comercio ambulante es un comercio legítimo o no es legítimo, está en el espacio público que supone que ahí podemos hacer lo que queramos. Se supone que ahí sí tiene que haber cierto grado de libertad, pero resulta que hay leyes que prohíben el comercio ambulante, porque hay patentes y un montón de cuestiones relacionadas, pero finalmente está esa idea de que es un espacio que debería permitir en alguna medida el comercio, la política, pero ha ido perdiendo esas funciones y han ido siendo reguladas. Es el escenario principalmente de la interacción social cotidiana, de lo que hacemos casi todos los días. Es un espacio de la cotidianidad, a pesar de que ocurren cosas que no son cotidianas, pero generalmente el espacio casi, salvo ahora que estamos en cuarentena, que sería difícil decirlo, estamos obligados a pasar por espacios públicos para desarrollar nuestras actividades del día a día. Las necesidades urbanas colectivas, las necesidades urbanas colectivas trascienden los límites de los intereses individuales y eso se da en el espacio público, se supone que es el espacio que justamente con todas estas dimensiones, legal, física y usos, permiten la vida urbana. En este sentido también podemos mencionar de que hay otras dimensiones sociales, culturales, políticas, pero finalmente es el lugar de relación y de identificación también. A pesar de que todos tenemos una identificación, una identidad construida en base a nuestra vivienda o nuestro espacio privado, nuestra principal identidad está relacionada con el espacio público, ya sea de nuestro barrio, de nuestra comuna, de nuestra ciudad. Entonces, cuando te preguntan de dónde eres, ¿cierto? Tu identidad o tu cerebro dice rápidamente como, bueno, yo soy del barrio tal, soy de la comuna tal, o soy de la ciudad tal, si estamos fuera de Chile, por ejemplo, es como, ¿de dónde eres? Yo no digo como, no, yo soy de ahí, de mi casa, que está como por ahí. No, yo digo, yo soy de Santiago, o etcétera, etcétera. Entonces nuestra identidad cultural está relacionada a un grupo que es más grande que nuestra casa.
Y eso también tiene mucha expresión en el espacio público. Eh, cuando te preguntan, oye, cuando alguien te pregunta cómo es donde vives, puedes decir, bueno, mi casa es así, pero normalmente lo que vamos a decir como, no, mi ciudad tiene estas condiciones, tiene esta estructura, tiene estos espacios públicos, tiene estas gracias, tiene esto bueno, tiene esto malo. Vamos a hablar de ese espacio de identidad. Es el espacio de contacto de las personas, la generación de vida urbana y la expresión de comunidad o una expresión comunitaria. Por eso es tan importante. Y es lamentable que sea tan olvidado permanentemente como una cuestión importante. Habíamos hablado un poquito de esto es un plano NOLI, esta es la forma clásica de estudiar el espacio público respecto al espacio privado, que justamente ustedes ven ahí en negro lo que es espacio privado o lo que es espacio construido, a veces hay alguna diferencia, y en blanco el espacio del espacio público. Y eso, si ustedes hacen una comparativa, determina la estructura urbana. Cómo se organizan los espacios públicos determina la estructura urbana de ciudades que son bastante distintas, como París, que tiene algunas consideraciones geométricas que son posteriores, pero también tiene la ciudad medieval clásica, muy, muy orgánica y muy eh, caótica. Otras ciudades plenamente planificadas, como Portland, como Nueva York, las ciudades norteamericanas, principalmente tienen un grado importante de planificación previa. Túnez, ¿cierto? Con un centro histórico increíblemente denso, de espacio público, ¿cierto? Vivo, ahí están todos esta idea del comercio en la calle, versus un sector más residencial que tiene otra estructura y se ve claramente un centro que tiene unas actividades comerciales y de intercambio y otro sector que tiene una característica más residencial. La estructura urbana en función del espacio público es distinta, ¿cierto? Esto también, esto podría ser el sector más residencial, pero esto sabemos que son el Arco del Triunfo, los grandes elementos icónicos de los espacios públicos, de los campos elíseos, los jardines de la Tuileries, que ordenan el espacio público, que bueno, vamos a hablar de eso en otros cursos, del el proyecto de Haussmann para París, que introdujo estas diagonales majestuosas que hoy día nos permiten disfrutar de las condiciones de una ciudad como París, pero también un sector residencial, de callecitas, de cafecitos, de otras condiciones. Entonces, este plano, el plano NOLI, como nosotros lo llamamos en urbanismo, es básico para entender la estructura urbana. Ahí hay otros elementos, y aquí sí aparecen en amarillo, con un color distinto, este es un NOLI un poquito más evolucionado, un poquito más desarrollado. Aparece además del espacio privado, que es lo negro, respecto de lo blanco, que es el espacio público, aparecen las edificaciones. Porque, ¿cierto? Uno no siempre ocupa todo el predio, la edificación puede ser, a pesar de que es privado, hay una reja, dentro del edificio es menor, no ocupa todo el espacio. Entonces ahí aparecen cuestiones distintas, ¿cierto? Y ahí vemos, por ejemplo, ciudades como Brasilia, vemos como el espacio construido, que es lo negro respecto al espacio público. Fíjense la diferencia entre la densidad del espacio público o el espacio construido, en este caso, que es alta densidad, en el caso de París, y la bajísima densidad de espacio privado o de espacio construido en el caso de Brasilia, que lo vemos ahí. Entonces ahí vemos que la organización de la ciudad, la estructura y el espacio público son súper importantes. Y bueno, por último, una reflexión respecto de justamente esta cuestión de la democracia, el espacio público, la posibilidad de apertura, y como en Santiago, nuestra democracia es una democracia vallada, ¿cierto? Llena de vallas. Esta, que es la plaza que está justo enfrente de La Moneda, que es nuestra principal casa de gobierno, se llama Plaza de la Ciudadanía. Y el 90% del año está cerrada. Entonces, ¿dónde está la ciudadanía en Santiago? Si hay una plaza que se llama Plaza de la Ciudadanía y está siempre cerrada y habitada por la seguridad pública, estamos hablando realmente de una plaza ciudadana, del espacio donde deberíamos estar discutiendo las cuestiones democráticas, ¿cierto? Si pensamos en la idea griega de democracia directa, o en verdad esta democracia, así como este espacio público es una falsa plaza de la ciudadanía, estamos hablando de una falsa democracia. Esas son también consideraciones interesantes respecto del espacio urbano contemporáneo, o cómo estos grandes edificios que mantenían la vida pública al interior,
de los grandes palacios del siglo XIX, hoy día son espacios del consumo, ¿cierto? Hablamos de eso, pero son espacios de consumo que se pueden traspasar, uno puede pasar por este pasillo público, abierto, en esta especie de estoa que está en el centro de Santiago, que es el Slow Mall, eh, que está cerca de la Plaza de Armas también. Este espacio se supone público, pero es un espacio del comercio privatizado, ¿cierto? No del comercio ambulante, que finalmente representan esta idea de una vida pública que parece ser reemplazada por otras actividades como el consumo. Esa era la clase respecto de espacio público y estructura urbana.